Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de terapia física del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. A continuación les hablaremos sobre una recopilación de los temas vistos en las materias de cinesiología, terapia manual y terapia ocupacional. La cinesiología es la ciencia que se encarga del estudio y la evaluación del movimiento humano a través de las cualidades físicas que el ser humano posee. Estas son la flexibilidad, la fuerza, la elasticidad, el equilibrio, la propiocepción, la potencia, la resistencia, la velocidad y la coordinación. Aristóteles tiene el título del padre de la cinesiología gracias a su trabajo sobre el movimiento animal, donde proporcionó un análisis geométrico de las acciones musculares, sentando así las bases del estudio del movimiento. Esta ciencia está dividida además en dos partes. La primera es la cinefilaxia, que es la prevención de lesiones o alteraciones al sistema musculoesquelético a través del movimiento, dando ejercicios dinámicos que combinan fuerza, flexibilidad, movilidad, trabajo postural y conciencia corporal para moverte de forma segura y evitar lesiones o dolencias a futuro. La segunda es la cinesioterapia, que es el tratamiento de lesiones o alteraciones del sistema musculoesquelético a través del movimiento, ya sea pasivo o activo. Un ejemplo de lo que vemos en cinesiología sería la evaluación de la flexibilidad, donde con un goniómetro se mide el rango de movilidad de una articulación. La terapia manual es el uso de nuestras manos para evaluar y tratar el dolor y otros síntomas de disfunción neuromusculoesquelética. Sus objetivos son recuperar el movimiento articular cuando existe una restricción del mismo y aliviar el dolor, pero además de tratar articulaciones, también trata los tejidos blandos. En terapia manual se incluyen las técnicas de masaje, movilización y manipulación, y más técnicas que se presentarán a lo largo del video. Por último, la terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de cuidado personal y del hogar y de actividades recreativas de la vida cotidiana para incrementar la independencia funcional, el desarrollo y la calidad de vida. El siguiente tema es sobre 3 técnicas básicas que utilizamos en la masoterapia: effleurage, pétrissage y tapotement. Estas 3 técnicas forman parte del masaje sueco y se utilizan con distintos objetivos terapéuticos según el caso del paciente. Bueno, primeramente effleurage. Effleurage es una palabra francesa que significa acariciar y es una técnica que se utiliza sobre todo al comenzar y al terminar una sesión de masaje. Esta fue desarrollada por Henrik Ling, que es un pionero en este campo. ¿Y para qué se utiliza esta técnica? Bueno, como ya lo mencioné, se utiliza al comenzar y al terminar una sesión de masaje o cambiar de una técnica a otra. Nos permite preparar el tejido para maniobras más profundas, funciona como diagnóstico, activa la circulación venosa y linfática y también tiene un efecto relajante sobre el sistema nervioso. Se hacen deslizamientos superficiales y profundos con la palma de la mano, siempre en dirección centípetra, o sea, hacia el corazón. Sirve en casos de edemas leves, tensión muscular, ansiedad o estrés y también en procesos subagudos donde buscamos estimular la recuperación sin generar dolor. Hay que evitarlo si el paciente tiene trombosis venosa, en caso de tumores, infecciones en la piel o inflamación aguda. La segunda técnica sería el pétrissage. Esta palabra también viene del francés y significa amasado. Es una técnica que busca trabajar en planos musculares más profundos y es ideal para soltar contracturas, mejorar la circulación profunda y disminuir el ácido láctico acumulado en los músculos. También ayuda a mejorar la elasticidad del tejido blando. ¿Cómo se aplica? Consiste en levantar, amasar o comprimir el músculo entre los dedos y la palma. Aquí la presión es más intensa que en el effleurage, pero siempre controlada y progresiva. Se utiliza en casos de contracturas, sobrecarga muscular, adherencias o zonas con acumulación de líquidos. Y no se recomienda si hay una lesión muscular reciente, hematomas, inflamación o fragilidad capilar. La última técnica sería el tapotement. Se traduce como percusión y es una maniobra que se realiza con golpeteos rítmicos. Es muy útil tanto para el ámbito deportivo como en fisioterapia respiratoria. Esta estimula el músculo, mejora la circulación y en casos respiratorios ayuda a movilizar secreciones bronquiales. ¿Cómo se aplica? Se puede realizar de diferentes maneras. Tenemos el macheteo, martilleo, copeo o pinzamiento.
siempre de forma rápida, pero controlada y sin causar dolor. Lo utilizamos en pacientes con hipotonía muscular, en masajes precompetitivos y también en tratamientos respiratorios como bronquitis o fibrosis quística. Lo evitamos en zonas fracturadas, en personas con osteoporosis, inflamación o mucha sensibilidad en la piel. Como futuros fisioterapeutas debemos aprender a aplicar bien estas técnicas, saber tanto sus indicaciones como sus contraindicaciones, ya que bien aplicadas y adaptadas al caso del paciente pueden ayudarnos a mejorar el estado funcional, reducir el dolor y facilitar la recuperación. Hoy vamos a hablar de la técnica de masaje de Cyriax. Primero hablaremos de quién es Cyriax. James Cyriax fue un médico británico de 1904 a 1985, considerado como el padre de la medicina ortopédica moderna, y su enfoque ha influido profundamente en la terapia física y en la medicina musculoesquelética. Aunque es médico, su sistema ha sido adaptado ampliamente en la terapia física. Este protocolo de James Cyriax está enfocado en la terapia manual y podemos encontrar los siguientes elementos, como el ultrasonido de 1.5 watts sobre centímetros cuadrados durante 5 minutos para mejorar el metabolismo tisular y la recuperación. También está el masaje de fricción cruzada de 5 a 20 minutos, movilización o manipulación articular. Está el estiramiento del tejido blando, contracción muscular máxima, ya sea hielo o crioterapia por 5 o 20 minutos y la infiltración de corticoides no esteroideos. El masaje de fricción cruzada consiste en estos diferentes modos de colocación de las manos para obtener máximo rendimiento. Punta del dedo pulgar. Oposición del dedo índice sobre el pulgar. Sobreposición del dedo índice sobre medio. Sobreposición del dedo medio sobre índice. Y aducción de dedo medio e índice y presión con ambos dedos sobre la punta. Estos son algunos ejemplos de cómo se debe aplicar el masaje de Cyriax. Es muy importante siempre recordar que se debe hacer presión sobre el punto de dolor. Tiene que ser profundo y transverso a la fibra del tejido blando tratado. En esta técnica se aplica la presión firme y rítmica de forma perpendicular, transversa a las fibras del tejido lesionado, ya sea como tendones, ligamentos o músculos. Esto para romper adherencias, estimular la circulación local, reducir dolor, mejorar la movilidad del tejido. La técnica de aplicación debe realizarse en lugar de la lesión, ya que los efectos de la técnica son locales y de aplicación manual. Hay que explicarle al paciente que va a ser una técnica que le va a molestar, sobre todo inicialmente porque luego por el efecto analgésico va a disminuir el dolor. Se trata de una técnica dura para el tendón. Dependiendo de la zona se puede utilizar de 2 a 3 dedos forzados por la otra mano con el nudillo o incluso con el codo. Tiene que ser un masaje profundo, no deslizar la piel, no utilizar ningún tipo de lubricante. En lesiones agudas hay que hacer una fricción de entre 3 a 5 minutos. En lesiones crónicas o en fase de reparación, la sesión es mayor a los óptimos, son 20 minutos. El paciente se debe situar de manera que los dedos del fisioterapeuta alcancen la lesión. El tejido lesionado debe estar con una tensión adecuada, es decir, ni muy tenso ni relajado completamente. La relajación post-isométrica es una técnica de terapia manual utilizada para reducir la tensión muscular y mejorar la flexibilidad. Sus principios se basan en el concepto de hipertonía muscular ideado por Kerel Lewis entre los años 60 y 70 y en la técnica de energía muscular de Fred Mitchell. Esta técnica se basa en la activación controlada de los músculos del paciente contra una resistencia aplicada por el terapeuta. Pero como tal, el concepto de relajación isométrica es asociado a los trabajos del neurólogo soviético Ivanichev, quien fundamentó los mecanismos de influencia sobre el músculo y las bases neurofisiológicas del método. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta técnica? Para el primer paso, se lleva al máximo rango de movilidad articular, en donde el músculo acortado, es decir, el afectado, limita el movimiento.
En este caso, los músculos afectados son aquellos que realizan la rotación externa, es decir, los dos géminos, los dos obturadores, el piriforme y el cuadrado femoral. Entonces, recapitulando, llegamos al máximo rango de movilidad articular en donde los músculos acortados limitan el movimiento. En este caso, realizaremos una rotación interna. Para el segundo paso, se le pedirá al paciente realizar una contracción isométrica de los músculos afectados contra una resistencia puesta por el fisioterapeuta. La contracción que realizará el paciente será del 20 al 60% de su fuerza. Esto dependerá de las capacidades tanto del paciente como del fisioterapeuta. Durante 7 a 10 segundos. Se le pide al paciente que realice una contracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El tercer paso es una relajación de 5 segundos sin perder el rango de movilidad ya alcanzado. 1, 2, 3, 4, 5. Para el cuarto y último paso, se llegará a un nuevo máximo rango de movilidad en donde nuevamente los músculos acortados limitan el movimiento. Esto durante 20 segundos. Es importante mencionar que los estiramientos, tanto el del primer paso como el de este último, tienen que ser suaves, ya que de lo contrario estaríamos irritando a los receptores musculares, lo que como consecuencia traería una desactivación de los músculos agonistas y una activación de los músculos antagonistas. En este ejemplo del miembro superior, los músculos acortados son el trapecio porción superior y el esternocleidomastoideo del lado derecho. Realizaremos los 4 pasos anteriormente mencionados, recordando la importancia de no irritar a los receptores musculares, es decir, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de la inhibición recíproca. Esta técnica es un proceso neuromuscular en donde la contracción del músculo antagonista provoca la relajación del músculo agonista. Este mecanismo es crucial para obtener movimientos suaves, fluidos y controlados. Bueno, ahora un poco de la historia de la técnica. Esta fue descubierta y demostrada por el neurofisiólogo Charles Scott Sherrington en su obra de 1906. Demostró que cuando se hace la contracción del músculo agonista siempre va acompañado de la relajación del músculo antagonista. Esta idea sentó las bases para la comprensión moderna de la comunicación sináptica en el sistema nervioso central. Y esta técnica se utiliza para estiramientos de facilitación neuromuscular propioceptiva para lograr la máxima elongación de un músculo mediante la relajación del músculo opuesto. Y como es una técnica de energía muscular, pues se aplican diferentes técnicas de la fisioterapia para tratar la tensión muscular, las contracturas agudas, la espasticidad o los calambres. Y bueno, la técnica consta de 3 pasos. El primero es, se alcanza el rango máximo de movilidad articular en donde el músculo agonista o acortado limita el movimiento. El paso número 2 se hace una contracción isométrica del músculo antagonista durante 7 a 10 segundos con un 20 a 60% de la fuerza del paciente. Después se hace una fase de relajación sin tiempo y el tercer paso se alcanza un nuevo rango de movilidad articular acompañado de un estiramiento durante 20 segundos. Y bueno, para aplicar la técnica en el paciente vamos a pedirle que se coloque en decúbito prono y la posición del fisioterapeuta va a estar en bipedestación a un lado de la extremidad a tratar. Los músculos que vamos a tratar van a ser el cuádriceps como músculo acortado, recordando que su función es extender la rodilla y flexionar la cadera, y el músculo antagonista sería el isquiotibiales, que están en la parte posterior del muslo, recordando que su función es flexionar la rodilla y extender la cadera. Ahora vamos a aplicarlo con el primer paso, que el músculo acortado va a ser el cuádriceps, y nos dice que se alcanza el mayor rango de movilidad articular del músculo acortado. Mi contacto manual va a ser en la parte anterior de su pie y se alcanza el mayor rango. Con un agarre en C va a estar nuestra mano. Y ahora el siguiente paso se hace una contracción isométrica del músculo antagonista
Nuestra mano contralateral va a estar sobre el vientre muscular del isquiotibial y nuestra mano ipsilateral va a estar en la parte posterior de su talón. Y va a ser una contracción durante 7 a 10 segundos con un 20 o 60% de su fuerza. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Después la fase de relajación sin tiempo. Y después podemos alcanzar otro rango de movilidad. Y bueno, ahora en un ejemplo de miembro superior, vamos a aplicarlo para una retracción escapular. Sus músculos agonistas son el trapecio medio y el romboides, y los antagonistas es el serrato anterior y el pectoral menor. Ahora vamos a hacer el primer paso, que es alcanzar el mayor rango de movilidad articular del músculo acortado, sería hacia atrás, ¿verdad? Después, la contracción isométrica va a ser el aspecto palmar sobre el aspecto anterior de las apófisis coracoides. Y va a ser una contracción isométrica durante 7 a 10 segundos con un 20-60% de su fuerza. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y ahora alcanzamos un rango de movilidad del músculo acortado durante 20 segundos. El aspecto palmar va a estar sobre las escápulas. Ahora les vamos a compartir una técnica muy interesante utilizada en terapia física, la facilitación neuromuscular propioceptiva. La FNP se basa en varios principios neurofisiológicos. Uno de ellos es la ley de irradiación de Sherrington, propuesta por el neurofisiólogo británico Sir Charles Sherrington. Esta ley dice que un músculo que trabaja con fuerza recluta a músculos vecinos y, si ya están participando, amplifican su acción por medio de la irradiación. En otras palabras, cuando un músculo se activa intensamente, su esfuerzo se propaga a otros músculos cercanos, lo que aumenta la fuerza y coordinación general de movimiento. Se basa en la idea de que la excitación de una neurona o grupo de neuronas puede producir la activación de otras neuronas, incluso de las que no están directamente conectadas a la neurona estimulada. Y esto es clave para entender cómo trabaja la FNP. Bueno, y entonces, ¿qué es exactamente la facilitación neuromuscular propioceptiva? Es un método terapéutico que busca mejorar la función muscular a través de la estimulación del sistema nervioso periférico y los propioceptores, que estos son los sensores que informan al cuerpo sobre la posición y el movimiento de las articulaciones y músculos. Los principales propioceptores que intervienen en la FNP son dos: el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. El huso muscular está ubicado dentro del músculo y detecta los cambios de la longitud del músculo. Es responsable, por ejemplo, de activar reflejos cuando un músculo se estira demasiado rápido. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra en la unión entre el músculo y el tendón, y su función es detectar la tensión muscular. Cuando la tensión es muy alta, este órgano puede inhibir la contracción muscular para proteger el tendón de una posible lesión. También podemos conectar la FNP con la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción corresponde una reacción, de igual magnitud y en sentido opuesto. Esto aplica en la terapia cuando trabajamos con contracciones musculares resistidas. El músculo empuja con fuerza y el terapeuta aplica una resistencia. Esa interacción genera una activación muscular controlada que mejora la fuerza, la coordinación y la movilidad. Ahora que ya conocemos la base de la neurofisiología de la FNP, veamos cómo se aplica en la práctica clínica. Para aplicar correctamente las diagonales de Cabot es importante considerar estos elementos: la posición inicial del segmento corporal, los componentes del movimiento, el contacto manual del terapeuta, los comandos verbales y los componentes musculares. Como ejemplo, pondremos en práctica la segunda diagonal de flexión y extensión del miembro torácico. Los dedos, su posición inicial, están en flexión y aducción, la muñeca con una flexión y una desviación cubital, el antebrazo con una pronación, el codo semiflexionado, el hombro con 3 movimientos que sería la extensión, la aducción y la rotación interna, y la escápula con una protracción. Y esto para que pueda hacer después un movimiento en el que los dedos hacen una extensión y una abducción,
la muñeca extensión y desviación radial, el antebrazo en supinación, el codo en extensión, el hombro en flexión, abducción y rotación externa y la escápula en retracción. Ahora, para esta segunda diagonal en extensión, la posición inicial va a ser el final del patrón anterior y después para su movimiento final los dedos hacen una flexión y una aducción, la muñeca hace una flexión con una desviación cubital, el antebrazo en pronación, el codo en semiflexionado, el hombro hace una extensión con una aducción y una rotación interna y la escápula en protracción. Una gran herramienta para los fisioterapeutas es la escala de Daniels. La escala de Daniels fue creada por Lucille Daniels en 1946. Lucille Daniels fue la directora del Departamento de Fisioterapia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Stanford. Esta escala nos sirve para medir de forma cuantitativa la fuerza muscular del paciente. Aparte de medir la fuerza muscular del paciente, nos ayudará a detectar posibles afecciones neuromusculares. En el grado 0 encontraremos que no hay contracción ni visible ni palpable del músculo afectado. ¿Cómo podemos pasar del grado 0 al grado 1? Una de las herramientas que podemos utilizar es el uso de los propioceptores, como puede ser el uso muscular, así como también el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues nos vamos a aprovechar sobre el reflejo de estiramiento, vamos a agarrar el músculo que, recordando, no tiene contracción ni visible ni palpable. Lo que vamos a realizar es un estiramiento y va a realizar este reflejo. Podemos realizarlo varias veces y a través con el tiempo podemos pasar de un grado 0 a un grado 1. En el grado 1 sí que tenemos una contracción visible y palpable del músculo afectado. Le pedimos al paciente que haga una contracción. Para el grado 2, aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta, y es que según la lesión del paciente, según el músculo que esté afectado, será la posición que vamos a mantener del paciente. En este caso, como el bíceps es el afectado, lo que trataremos, o el fundamento principal, es que vamos a poner al paciente a que realice el movimiento del músculo afectado, pero lo vamos a mantener en un plano transversal. ¿Esto por qué? Porque nosotros como fisioterapeutas vamos a anular la gravedad, apoyando así el movimiento del paciente. Nuestros contactos manuales solo van a ser de apoyo. Le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento en su máximo rango de movilidad. Le pedimos al paciente que haga la contracción. Continuando con el grado 3, ahora lo que vamos a realizar es que le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de codo. Aquí estará en contra de la gravedad, va a realizar la contracción y tiene que estar 3 segundos en isometría. Como fisioterapeutas simplemente vamos a realizar una facilitación. Entonces le pedimos al paciente que flexione. Contamos los 3 segundos. 1, 2, 3. Continuando con el grado 4, también le vamos a pedir al paciente que realice una contracción del músculo, que haga la flexión del codo. Sin embargo, ahora el fisioterapeuta le va a aplicar una resistencia moderada según el paciente. Esto es de manera subjetiva y lo podemos ir checando con el paciente. También vamos a seguir con la facilitación. ¿Sí? Le pedimos al paciente que la realice. Ahora, con el grado 5, vamos a realizar el mismo movimiento. Sin embargo, al paciente ahora le vamos a generar una resistencia máxima, igual esto de manera subjetiva, e irlo checando con el paciente. Lo mismo, vamos a mantener la facilitación. Le pedimos al paciente que haga la contracción. ¿Qué tal? El siguiente tema es el de terapia manual articular, junto con algunos de sus conceptos y, claro, la técnica aplicada. El primer concepto es el juego articular, que este se refiere al movimiento involuntario, donde la superficie de un segmento se mueve paralelo o relacionado a su adyacente. En cuanto a la historia, tenemos a Freddy Kaltenborn, que pues fue un pionero de la terapia manual,
que desarrolló evaluación y tratamientos articulares. Esto junto con otro especialista llamado Olaf Ekvenet, que pues creó el concepto describiendo pues distensiones articulares y pues un enfoque en tratamiento involucrado a la tracción, a la compresión y al deslizamiento. Kaltenborn explicó lo que es el principio osteocinemático y artrocinemático pues para el estudio del movimiento óseo y articular, donde también conlleva lo que es el famoso principio cóncavo-convexo y convexo-cóncavo. Esto, bueno, junto con otro neurólogo muy importante que fue Karel Lewitt, que pues él creó lo que es la Escuela de Rehabilitación de Praga, junto con otros especialistas, añadiéndole más definición y más soluciones a lo que son los problemas neuromusculoesqueléticos. Primero tenemos la definición de lo que es el principio cóncavo-convexo, que este se describe cuando la parte cóncava es la del movimiento, el desplazamiento y el rodamiento van a la misma dirección. Y el convexo cóncavo, cuando la parte convexa, que es la del movimiento, en esta el desplazamiento y el rodamiento van en una dirección opuesta. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos ya anteriormente mencionados? Esto para la técnica aplicada y sus 3 pasos, que tenemos el primero, que es la tracción, donde se va a liberar la articulación. Luego tenemos como segundo paso la movilización, que es una maniobra lenta y progresiva para mejorar el movimiento fisiológico o el juego articular. Luego la manipulación, que va a ser una maniobra rápida acompañada de un chasquido. Esto se aplicará pues cuando exista un bloqueo articular, lesiones deportivas o problemas de movilidad y flexibilidad. Tenemos que para la articulación metacarpofalángica, el movimiento que vamos a hacer va a ser primero con la palma de la mano del paciente mirando hacia abajo y la articulación va a estar en posición de reposo. En cuanto a la colocación de nuestra mano izquierda, va a tomar la mano y el dedo del paciente inmediatamente proximal a la línea articular y la va a fijar contra su propio cuerpo. En cuanto a la mano derecha, va a tomar el dedo del paciente inmediatamente distal a la línea interlínea articular y lo va a mover en sentido distal. Como primer paso, vamos a hacer la tracción, después haremos el juego articular junto con las 3 repes cortas en dirección palmar y el tras. Para la articulación glenohumeral, la posición de partida va a ser el paciente en sedestación y el brazo derecho de nosotros va a sujetar el brazo del paciente, mismo donde la articulación se encontrará en posición de reposo. La mano izquierda del fisioterapeuta va a tomar la escápula por el acromión del paciente desde dorsal craneal y lo fijará en sentido medial del brazo contra el cuerpo. En cuanto al procedimiento, el antebrazo del paciente va a descansar sobre nuestro antebrazo. Nuestra mano derecha va a tomar el húmero del paciente desde el lado medial, inmediatamente distal a lo que es la línea articular. Y lo vamos a mover en sentido lateral, donde pues el dedo pulgar de nosotros va a palpar la interlínea articular. Y haremos los 3 movimientos, que será la tracción, la movilización, con las 3 repeticiones lentas, y el tras. A continuación les vamos a hablar de la postura. Primero vamos a definir qué es la postura. La postura es la relativa alineación de los diferentes segmentos del cuerpo humano durante las actividades de la cotidianidad. Como referencia a este tema tomamos el libro de Kendall, es esta edición que está aquí, y este es especializado en músculos, pruebas y fuerza. Al evaluar las posturas, vamos a tener al paciente en bipedestación y vamos a observar las vistas lateral, posterior y anterior, y de cada vista vamos a evaluar las líneas horizontales y verticales. Una vez que tenemos a nuestro paciente, le vamos a pedir
que tome su postura como normalmente lo hace. No le vamos a pedir que haga un firmes, solo su postura natural. Y vamos a evaluar primero la vista anterior, el eje vertical. La línea imaginaria debe pasar por el entrecejo, la punta de la nariz, por el medio de la barbilla, por el esternón, el ombligo, la sínfisis del pubis y en medio de ambas piernas. Ahora vamos a evaluar la vista anterior, pero los ejes horizontales. La línea debe pasar sobre el ápex de las orejas, el acromion, el ángulo de la costilla flotante, sobre las crestas ilíacas superior e inferior del lado derecho y lado izquierdo, sobre la cabeza proximal del peroné y el tubérculo tibial. Y por último debe pasar sobre la punta de los malleolos externos. Pasando a una vista posterior, vamos a iniciar con el eje vertical. La línea debe de iniciar partiendo la cabeza en dos y debe de coincidir todas las apófisis espinosas de la columna vertebral, y el último punto es que debe de pasar por en medio de ambas piernas. Ahora vamos a evaluar la vista posterior, pero los ejes horizontales. Debe de pasar el primer punto por el ápex de las orejas, el segundo punto por los acromions, el tercer punto debe pasar por las espinas de las escápulas, después por el ángulo inferior de las escápulas, por las costillas flotantes, por la cresta ilíaca posterior superior, por los huesos isquiones, por la fosa popltea, que serían estas dos, la cabeza proximal del peroné, por los malleolos externos, la punta de los malleolos externos, y el último punto es por la inserción del talón de Aquiles. Vamos a evaluar una vista lateral, los ejes verticales. El primer punto por donde va a pasar la línea es por el ápex de las orejas, después debe pasar por el medio del acromion, después debe pasar por la punta de las costillas flotantes. El siguiente punto es el trocánter mayor del fémur, después debe pasar ligeramente de 1 a 2 milímetros delante de la cabeza proximal del peroné, y el último punto también debe de ser ligeramente delante de 1 a 2 milímetros de la punta del malleolo externo. Y por último vamos a evaluar igual en una vista lateral, pero ahora las líneas horizontales. El primer punto que debe coincidir es la cavidad auditiva con el filtro de la nariz, las espinas de las escápulas con el ángulo anterior de la clavícula, las crestas ilíacas posteriores superiores con las crestas ilíacas anteriores superiores, y el último punto que debe coincidir es la línea articular de la rodilla con el ángulo inferior de la rótula. Y eso serían todas las vistas y ejes que vamos a evaluar para hacer una evaluación completa de postura. Al evaluar la postura es importante recalcar la importancia de trabajar la pelvis de manera aislada, ya que es el centro de nuestro esqueleto humano y recibe fuerzas provenientes de una dirección caudal por parte de la columna vertebral y craneal por parte de los miembros inferiores. Al evaluar la pelvis existen 3 puntos de concordancia. El primero es en una vista anterior, deben de coincidir ambas crestas ilíacas anteriores superiores. En una vista posterior deben de coincidir ambas crestas ilíacas posteriores superiores. Y en una vista lateral deben de coincidir tanto derecha como izquierda las crestas ilíacas anteriores superiores con las posteriores superiores. Y todo esto debe de ser paralelo al plano transversal. Es importante mencionar que para tener una evaluación más completa e individualizada, debemos de evaluar al sujeto o al paciente en sus actividades de la vida diaria. Puede ser, por ejemplo, en su lugar de trabajo, en su lugar de escuela, practicando algún deporte o haciendo sus actividades en su casa. Y esto sería todo por el tema de posturas. A continuación, hablaremos de 2 habilidades importantes para el movimiento humano: la coordinación y el equilibrio.
El equilibrio es la habilidad para mantenernos estables ya sea en movimiento o en reposo. Y esto se debe gracias al sistema vestibular y a algunas estructuras del cerebelo. El equilibrio en reposo se define como la habilidad que tiene el cuerpo para mantenerse estable sin movimiento, mientras que el equilibrio dinámico se define como la habilidad que tiene el cuerpo para mantenerse estable mientras que está en movimiento. La coordinación, en cambio, es la habilidad que tiene el cuerpo humano para hacer movimientos controlados, eficientes y precisos. Y esto debido al correcto funcionamiento del cerebelo y de los músculos, debido a que trabajan juntos y armónicamente. El equilibrio y la coordinación han sido objeto de estudio desde hace siglos. En el siglo XIX se descubrió el tan importante papel del oído interno, ya que este nos ayudó para darnos la base para la rehabilitación vestibular. Por otro lado, la facilitación neuromuscular proprioceptiva, creado por el Dr. Cabot y sistematizado por la fisioterapeuta Margaret Queneau, introdujo patrones en diagonales para mejorar su facilitación en la coordinación y en el equilibrio dinámico. En el siglo XX, el matrimonio desarrolló una técnica centrada en la coordinación. Esto debido a que tuvieron varias personas con problemas neurológicos y en su coordinación motora. El equilibrio y la coordinación son habilidades necesarias para realizar nuestras actividades diarias. Evaluarlas correctamente nos va a permitir hacer planes de tratamiento eficaces y correctos. Para medir el equilibrio podemos aplicar diferentes pruebas. Una de ellas es el test de Romberg. El paciente se mantiene de pie, junta los pies y cierra los ojos. Si pierde la estabilidad, puede haber una alteración en el sistema vestibular o proprioceptiva. En segunda prueba tenemos el time up to go. Se mide cuánto tarda una persona en levantarse, caminar 3 metros y girar. Al volver debe de sentarse. Para evaluar la coordinación usamos pruebas como la de dedo-nariz. El paciente toca su nariz y luego el dedo del examinador repetidamente, detectando si hay alteraciones cerebelosas. Como segunda prueba tenemos la del talón-rodilla. El paciente va a deslizar su talón de un pie sobre la espinilla contraria. Ahora hablaremos sobre la técnica de Maitland. La técnica de Maitland es aquella que trata sobre movilización y manipulación en las articulaciones para conseguir un efecto terapéutico. Fue creado por Jeffrey Douglas Maitland, quien en 1962 dio la diferencia entre manipulación y movilización. Además, Maitland nos dio la base de que al existir una disfunción en las articulaciones, no se debe de aplicar una manipulación violenta, sino una movilización suave para regenerar la funcionalidad de los tejidos. Pero ¿por qué no ir directamente con una manipulación? Esto es debido a que podemos causar ya sea dolor o una lesión al paciente. Después de realizar varios movimientos y conocer el mayor rango de movilidad del paciente, podremos ir y aplicarlas. Algo característico de esta técnica es que existe una comunicación entre el terapeuta y el paciente, el famoso feedback, que básicamente es pedir la opinión del paciente para ver si mejora o empeora su dolor. Algunos efectos podrán ser la mejoración de la capacidad y amplitud del movimiento, en la coordinación y en el estiramiento de tejidos blandos en restricción. Principalmente estaba diseñado para problemas articulares, pero igualmente lo podemos utilizar ya sea en esguinces o dolencias vertebrales. Maitland se compone de 5 grados de movilización, los cuales deben de realizarse de 1 a 2 minutos de manera constante. Primeramente encontraremos el mayor rango de movilidad. Después realizaremos una movilización articular pequeña, abarcando aproximadamente de 0 a 10% del mayor rango de movilidad. En el segundo grado realizaremos nuevamente una movilización articular, con una amplitud un poco más grande que la anterior, abarcando de un 0 a un 50%. En el tercer grado se repite la movilización, con la diferencia de que ahora se realizará con la máxima amplitud, abarcando de los 50 a un 100% de la movilidad. En el cuarto grado serán pequeñas movilizaciones al final del rango articular, de los 100 a los 90 grados de movilidad. En el quinto y último grado solo se hará una pequeña manipulación. Ahora aplicaremos la técnica de Maitland en la articulación coxofemoral para la flexión de cadera. En el primer paso debemos encontrar el mayor rango de movilidad en el paciente. Ok. ¿Ahí duele? Ok. Aproximadamente vendrán siendo unos 45 grados. En el primer grado de Maitland abarcamos de 0 a 10%, que en este ejemplo vendrán siendo aproximadamente entre 4 y 5 grados.
Este movimiento lo debemos de realizar durante 1 a 2 minutos de manera constante. En el segundo grado abarcamos de 0 a 50%, que en este ejemplo vendrá siendo unos 22 grados. Es importante que en cada grado le preguntemos al paciente si existe dolor. ¿Existe dolor aquí? ¿No? Ok. Nuevamente realizamos durante 1 a 2 minutos de manera constante. En el tercer grado abarcamos del 50 al 100% de la capacidad. ¿Duele? ¿No? Ok. En el cuarto grado abarcamos del 100% al 90%, que vendría siendo aproximadamente entre los 45 grados y unos 30 o 40. Iniciamos de los 40. Y en el quinto grado y último vendría siendo una pequeña manipulación. Y eso sería todo con la técnica de Maitland. El último tema del que les vamos a hablar es el concepto Mulligan. Este es una técnica de terapia manual inventada por el fisioterapeuta neozelandés Brian Mulligan en los años 80. Consiste en buscar un alivio inmediato de los síntomas del paciente al realizar el movimiento o gesto doloroso mientras el fisioterapeuta realiza un correcto reposicionamiento articular. Esta técnica se utiliza en lesiones musculoesqueléticas y trastornos articulares. Mejora la movilidad articular y, como ya lo mencioné, alivia o elimina el dolor. La primera técnica que les mostraremos es para el esguince de tobillo por inversión. Cuando ocurre un esguince, el ligamento peroneo-astragalino anterior desplaza la cabeza distal del peroné en un sentido anterior y caudal. Para aplicar la técnica, primero le pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento activo y evaluamos el dolor. Después, para reposicionar el segmento, nuestro contacto manual será la eminencia tenar de la mano contralateral sobre el aspecto anterior caudal de la cabeza del peroné y nuestra mano ipsilateral sobre el tercio medial de la tibia. Empujamos hacia posterior craneal y pedimos a nuestro paciente el movimiento activo. También podemos reposicionar el segmento y realizar el movimiento con nuestro abdomen, poniendo así una resistencia y nuestro paciente puede hacer una eversión. Para el codo de tenista, nuestro contacto manual será la eminencia tenar de la mano ipsilateral sobre el aspecto medial del olecranon y los dedos índice a meñique sobre el aspecto lateral del codo. Para reposicionar el segmento empujaremos hacia lateral y con nuestra mano contralateral con un agarre en C vamos a poner una resistencia en el tercio distal del antebrazo. Listo. Y en ambas técnicas se hacen de 5 a 10 repeticiones.